Bueno, les habla Bruno Masi, estamos en esta cabina de cristal, las 10 puntualmente, y estamos con un invitado de lujo, con el que vamos a hablar, porque él sabe mucho, no solamente de su oficio, digamos, de lo que él estudió, quemó pestañas a través de muchos años, y se consagró en lo que hizo siempre, como geólogo. Seguramente es uno de los geólogos más prominentes del país y nos representó más que dignamente en la Exxon Oil durante muchísimo tiempo, y hasta que se jubiló. Después le estiraron otra vez y no sé si sigue por ahí, pero me parece que ya está liberado. Pero nunca uno olvida aquella gran escuela, ¿verdad? Ricardo Olivieres Guyari, ¿cómo te va? Así es, Bruno. Bueno, muchas gracias. Un placer estar acá contigo de vuelta. Nosotros, vos no olvidás nunca la Exxon Oil, ¿verdad? No, por supuesto, estuve 33 años en esa compañía, en distintas funciones, ¿verdad? ¿Cómo olvidarlo? 33 años. Decime, y estuvieron también trabajando ahí en el Golfo de México, ustedes descubrieron petróleo, ¿verdad? Sí, en las aguas profundas del Golfo de México yo trabajé varios años. En realidad trabajé en muchas partes del mundo, en Europa, en todas las Américas, del norte, del sur. Estuviste acá en Buenos Aires, en la Argentina, sí, en la Argentina, Vaca Muerta, mucho tiempo. Y también ahora creo que África, Asia Central, en todas partes del mundo. Y ahora creo que el gas de Vaca Muerta va a llegar hasta el Mato Grosso en Brasil, vía Paraguay. Sí, yo no sé si al final se va a concretar eso, porque se lo están manejando a través del gobierno. Yo no tengo ninguna, digamos, participación, no estoy involucrado porque es una cosa oficial, ¿verdad? Pero están tratando de traer gas de Vaca Muerta a través de todo el sistema argentino que existe, claro, ¿verdad? Una parte podría ir por Bolivia y de ahí a Brasil, y están tratando también de hacer una conexión vía Paraguay a través de lo que sería la ruta bioceánica, ¿verdad? No, yo sé, y eso dice que ayer, ¿quién era que nos habló de esto? De lo de, el presidente de la Administración Nacional de Navegación y Puertos nos habló de eso, de que hicimos como, qué sé yo, una catarsis de muchos temas. ¿Cómo está Paranaguá? Le dije, porque según acá el presidente, el ingeniero también, el doctor Julio César Vera Cáceres, que fue embajador en la Argentina y en Bolivia, él sostiene que Paraguay tiene 7 puertos fuera de sus fronteras, digamos, o sea, puertos marítimos. Esos eran puertos francos, ¿verdad? Sí, tenía 8 con este de Santa Fe o de Rosario, que dejó de funcionar y están tratando de que vuelva a moverse ahí. Esa representación nuestra en Rosario, Argentina, en la hidrovía. Pero quedaron 7, y uno de ellos, por supuesto, es el de Paranaguá. Y yo le pregunto, ¿y qué pasa con el de Paranaguá? Sí, lo que pasa es que se alquiló eso a no sé qué empresa, Melcosul, me dijo, algo de Brasil seguramente. Y porque es un punto estratégico. Y bueno, antes se enviaba todo eso, la cuestión de los cereales, ese tipo de cosas, se iba por tren hasta ahí. Y después, al parecer, ahora con la ruta bioceánica que se está haciendo, como que se dejó ya de lado, ya. En fin. Pero yo soy partidario de que el tren debe de volver aquí a ser tenido en cuenta como medio de transporte, a pesar de que dicen que es muy caro, que esto, que lo otro, pero si todos los países del mundo lo tienen, ¿por qué nosotros no? Pero ese no es nuestro tema. En Cuba hubo temblores, y fuertes ahora, hace 2 o 3 días, de 7 grados
Richter. Richter, esos realmente son terremotos y, Sí, terremotos. Y son altos. Pero yo la verdad que no los estoy siguiendo, ¿verdad? A ver, vamos a ver, ahí está, magnitud, porque hubo muchas réplicas, inclusive 300 réplicas. Claro. Hubo 2 grandes terremotos, o movidas, no sé cómo se dice. Terremoto en Cuba, sismo de magnitud 6,7, sacude zona este. Esto fue el domingo, y después volvió otra sacudida, inclusive mayor, de 7 y más, que tenés que tener por ahí. Y amén de esto, hubo como que 300 réplicas, seguramente de menor intensidad cada una de ellas, pero nadie anunció muertes, ¿verdad? No sé cómo hacen ahí en Cuba, ¿dónde? En la parte este de Cuba. ¿Vos conocés Cuba? No, nunca estuve en Cuba. Ahora, ¿nunca estuviste? No, ahora conozco bien porque yo hice mucho de geología regional, geología mundial, tectónica de placas. Conozco bien la configuración de la placa de Norteamérica, la placa del Caribe y la placa sudamericana. El continente americano en realidad está formado por 3 placas, y esas placas están pasándose unas contra otras, friccionando. Hay una tectónica de placas, y eso es lo que origina los sismos, ¿verdad? Y es muy normal que haya, sobre todo en la parte del Caribe, en el norte de Sudamérica, ¿verdad? Hay muchos sismos, y también en la parte este de Sudamérica, todo a lo largo de los Andes. Esa es una zona tectónica muy activa, porque la placa sudamericana colisiona con la placa del Pacífico, y eso es lo que generó la cordillera de los Andes, ¿verdad? Y eso es lo que a la vez genera el volcanismo, porque una placa de... Volcanismo. El volcanismo. Volcanismo o vulcanismo. Yo creo que más correcto en español es vulcanismo. Vulcanismo. Claro. Y realmente la cordillera de los Andes se levanta por la colisión de la placa sudamericana contra la placa del Pacífico. La placa del Pacífico se hunde frente a la placa sudamericana, y esa placa que se hunde forma magma a temperaturas muy profundas, ¿verdad? Y eso es lo que sale como volcán, y eso es lo que crea la deformación de la cordillera de los Andes. No quiero aburrir a la gente con algo muy técnico, pero ¿qué vas a aburrir? Ese es el origen de los Andes, y ese es el origen de todos los sismos y los terremotos que hay en el norte de América del Sur, en toda la parte del Caribe, ¿verdad? Y también en el oeste de los Estados Unidos. También cuando dije América del Sur me tenía que decir oeste, dije este, pero obviamente... Sí, toda la parte oeste de México y también de Estados Unidos. Así mismo, hasta Alaska. Ese es un cinturón circumpacífico, que le llaman cinturón de fuego, porque hay tantos volcanes y hay tanta actividad magmática, y obviamente hay una cantidad de cordilleras. Me gusta magmática. Sí, vulcanismo, magmática, el magma. Sí. Bueno, y está esa península mexicana larga de Baja California, que dicen que en cualquier momento se puede soltar, romper. De hecho, se está desprendiendo por una gran fractura que corre a lo largo del oeste del continente norteamericano, ¿verdad? Estamos ahí, por ahí podemos poner, José, ese mapa del oeste de los Estados Unidos y de México, un mapa con el Pacífico que rodea a todo ese enorme territorio. Bueno, esa parte de California era antes de México también, y formó parte del territorio mexicano, y después se fueron vendiendo esos territorios, se agrandó Estados Unidos, se achicó México, así más o menos. Y qué sé yo, estuve con esto del Pompeya. ¿A vos te gusta la historia? Sí, muchísimo. Me gusta sobre todo la historia latinoamericana, ¿verdad? Pero en realidad también la historia mundial. No, ya sé, pero por ejemplo, ahora descubrieron con la inteligencia artificial y unas técnicas de ADN, vuelven a reescribir las historias de Pompeya.
esa ciudad de Pompeya y Herculano, que eran dos ciudades vecinas al sur de Italia, sí, donde al está sur de hoy en día Roma. Nápoles, cerca de... Sí. Y el volcán es el Vesubio, el un Vesubio, volcán que estuvo activo por los últimos miles de años, ¿verdad? Pero la gran erupción que está mencionando fue en el año 79. 79 después de Cristo. Sí. Bueno, y se pueden ver, digamos, en realidad vos sabés que una de mis pasiones es llegar a conocer Pompeya. No conozco Pompeya. Yo quisiera, antes de cruzar el Rubicón, conocer Tu Rubicón. conocer Pompeya. Porque ha de ser, no sé, en el aire ha de flotar. Claro. ¿Cómo te imaginas que fue aquello del 79? Ahí está Pompeya hoy, digamos. Recavada, ¿verdad? Sí. Porque eso se cubrió todo con la pilla y ceniza volcánica, ¿verdad? Con la pilla. La pili se llama. Es un tipo de producto de los volcanes cuando hay erupción. La pili. Bueno, y excavaron mucho. ¿Cómo es el asunto? Claro. La erupción fue gigantesca, fue una de las más grandes del Vesubio y cubrió como un manto de productos volcánicos toda esa zona, ¿verdad? Ahí, cuando hay ese tipo de erupciones se forman lo que se llaman nubes ardientes, que son tremendas concentraciones de gases con este material, la pili, cenizas, vidrios volcánicos, y cubrieron como con un manto toda esa zona, ¿verdad? Cubrieron toda la ciudad. Decime, y ese Vesubio cuando empezó a... ¿Cómo que se llama eso? A la erupción. La erupción, claro, a lanzar la lava ardiente, qué sé yo, allá del cenit ahí del corazón de esa promiscuidad, de esa historia, no sé cómo se dice, sí, de esa montaña. Sí, es un cono volcánico. Bueno, esta gente que estaba viviendo en la ladera, o sea, los ciudadanos de Pompeya y Herculano, que también estaba por ahí cerca, esa localidad, ¿tuvieron tiempo de correr, de salir, de ir a otro lugar o no? Muy pocos, seguramente muy pocos, porque cuando vienen las famosas nubes ardientes, que son concentraciones de gases extremadamente calientes con una cantidad de fragmentos de roca, como te dije, de ceniza, se mueven por las laderas del volcán a velocidades gigantescas. Entonces hay muy poco tiempo para escapar, ¿verdad? Bueno, la erupción del Vesubio, que ocurrió en el año 79 después de Cristo sería, dejó víctimas petrificadas en lava, y estudiándolas, la ciencia trató de reconstruir sus historias. Sin embargo, las nuevas técnicas de ADN antiguo desmienten algunas de esas interpretaciones tradicionales, precisando correctamente el género y deshaciendo supuestas familias también. Ahí vemos imágenes de lo que hoy es Pompeya, o lo que dejaron, lo que era y cómo está hoy después de las excavaciones, ese tipo de cosas que duraron décadas. Ahí está mostrando, yo creo que el momento de la erupción y cómo están llegando estas nubes ardientes. Es una recreación, claro. Es una recreación, muy bien, Ricardo, es una recreación y saltan desde el, ¿cómo que se llama? Desde el cono ese que dijiste. Claro, en forma explosiva, saltan esas nubes ardientes, primero suben y después por el peso, la densidad que tienen, bajan por las laderas y las velocidades son tremendas, no recuerdo ahora, pero son velocidades de 150 kilómetros por hora, cosas así, ¿verdad? Y esto ocurría a las 5 de la tarde, como se oscureció todo, sí. En aquel momento, en el año 79, después de Cristo, allá en esa región de Nápoles, sería hoy cerca, más o menos lo que por ahí. Es la zona de la bahía de Nápoles. Sí. Enfrente está el Vesubio, ¿verdad? Sí, que es un volcán que sigue activo, ¿verdad? Y en la casa de Brazalete de Oro, por ejemplo,
los restos de una persona adulta que llevaba una pulsera y con un niño apoyado en la cadera se habían interpretado como madre e hijo, pero el análisis genético ha revelado que son un varón y un niño no emparentados. Bueno, esta es una de las historias, entre comillas, que la ciencia reescribe a través de un estudio que publica Current Biology, realizado por un equipo internacional. El estudio del ADN antiguo muestra cómo el sexo y las relaciones familiares no coinciden con las interpretaciones tradicionales que se habían formulado en gran medida a partir de suposiciones modernas y que a menudo reflejan la visión del mundo de los investigadores de la época. Bueno, a la 1 de la madrugada ocurría también, o sea, prosiguió todo eso desde las 5 de la tarde y así quedaba Pompeya a la 1 de la madrugada, más o menos. Ustedes pueden ver ahí en aquel momento, en el año 71, en esta recreación. Pompeya fue una ciudad en la que ahora es el municipio de Pompeya, cerca de Nápoles, justamente en la región Campanial, Italia, junto con Herculano, y bueno, y muchas villas circundantes habían ahí también. La ciudad fue sepultada bajo 4 a 6 metros de ceniza volcánica y piedra pómez. Y esos son los lapilli. La erupción del monte Vesubio, la erupción fue en el año 79 después de Cristo. En gran parte preservada bajo las cenizas, Pompeya ofrece una instantánea única de la vida romana congelada en el momento en que fue enterrada, así como una visión de la planificación urbana antigua. Era una ciudad rica de 10.000 a 20.000 habitantes en el momento en que fue destruida y albergaba muchos edificios públicos hermosos, lujosas casas privadas con decoraciones, muebles y obras de arte suntuosos que fueron las principales atracciones para los primeros excavadores. Excavaciones posteriores han encontrado cientos de casas y negocios privados que reflejan varios estilos arquitectónicos y clases sociales, así como numerosos edificios públicos. Restos orgánicos, incluidos objetos de madera y cuerpos humanos, fueron enterrados en las cenizas. Su eventual descomposición permitió a los arqueólogos crear moldes de figuras en sus últimos momentos de vida. Los numerosos grafitis tallados en las paredes exteriores y en las habitaciones interiores proporcionan una gran cantidad de ejemplos del latín vulgar, en gran parte perdido, que se hablaba coloquialmente en ese momento. Latín vulgar, en contraste con el lenguaje formal de los escritores clásicos. Era un gran centro desarrollado Pompeya, Sí. ¿verdad? Sí, claro, era un centro activo comercial y comercialmente, ¿verdad? Una ciudad importante en el Imperio Romano, ¿verdad? No era de las más importantes, pero una ciudad importante. Bueno, y con Ricardo Olivieres Bullari, que es siempre un placer, que me contaba que estuvo con su señora por Europa últimamente, visitando Francia, Alemania. Más que nada. ¿Y qué te llamó la atención ahí en este último viaje de ustedes? Porque fueron muchas veces allá. Sí, no, la verdad que... ¿Estudiaste allá también? Sí, también vivimos en Alemania varios años, ¿verdad? No, la verdad que uno siempre, más que nada estuvimos en París, en el sur de Francia, ¿verdad? Es realmente muy agradable. ¿Tomaste algún vino, che? Sí, tomamos bastante vino. Aunque yo no soy de tomar mucho. Decime, ¿y cómo está el espíritu de esa gente de Francia respecto a
la Europa de hoy, por ejemplo, con esa guerra que está ahí todavía sin poder acabarse, al contrario, creo que está con más fuerza esa guerra, y la situación económica de Europa, así un pantallazo rápido nomás. Mira, yo creo que hay bastante preocupación por ese tema, ¿verdad? Hay mucha incidencia, sobre todo en la parte de energía, ¿verdad? Porque obviamente no está más el gas de Rusia, ¿verdad? Por suerte vino el LNG de Estados Unidos que suplió eso, ¿verdad? ¿Cómo llegó? A través del LNG es el gas... sí, pero a través de barcos, ¿viste? Sí, a través de barcos. Claro, a eso iba. Se licua, ¿verdad? Y se lo transporta y después se regasifica, ¿verdad? Y Francia realmente, como tiene en términos de energía, produce mucha energía nuclear, ¿verdad? Por fisión, ¿verdad? Fue menos impactada que Alemania, por ejemplo, otros países de Europa. Por fisión, decís. Por fisión. ¿Qué es fisión? Fisión es cuando se bombardea un átomo, por ejemplo, de plutonio o de uranio con neutrones, y eso hace que el átomo de uranio se rompa, se parta, ¿verdad? Se convierta en dos hijas, ¿verdad? Dos subproductos, y ahí se transforma una parte de la masa, se transforma en energía. Por eso es que la energía nuclear es la mayor fuente de energía, porque ahí es donde uno convierte la masa en energía, ¿verdad? Y Francia sigue siendo un país importante, poderoso, sí, desarrollado. Sin duda alguna, de buen estándar de vida. Yo justo llegué después de los Juegos Olímpicos, entonces estaba todavía esa euforia. Efervescencia, sí, esa efervescencia. Y la verdad que Francia es Francia, un gran país, ¿verdad? Muy atractivo, sobre todo cuando uno se va como turista, ¿verdad? ¿Y uno puede comparar Francia con Inglaterra o con Gran Bretaña? Sí, yo creo que son comparables, ¿verdad? Son dos grandes ¿Qué quiere decir eso, comparables? ¿Y me refiero con cuál de ellos? Económicamente, ¿verdad? Económicamente, la historia, son dos grandes imperios europeos que tuvieron en todo el mundo, ¿verdad? Y hoy en día están en una posición ya no dominante, ¿verdad? Porque las grandes potencias en este momento son Estados Unidos y seguramente China económicamente. Pero después de eso están Alemania, Francia e Inglaterra, ¿verdad? Como las grandes potencias. Después, claro. Me refiero en términos económicos y también de impacto político, ¿verdad? Sin duda alguna, Estados Unidos es el líder, ¿verdad? No, sí, ya sé. Pero entre Gran Bretaña y Francia, ¿quién tiene más? Históricamente, seguramente Francia. Conté que ayer estuve viendo el nacimiento de los Tudor, ahí de la Enrique VII, lo que era todo aquello en Inglaterra, pero también tiene mucha tradición Inglaterra, mucha historia. Sí, mucha yo fuerza creo que son económica. Imperios o países comparables en su importancia a nivel mundial. Obviamente la gran ventaja de Inglaterra fue la gran armada que desarrolló, que recorría los 7 mares y tenía dominancia, un dominio de los mares, ¿verdad? Eso creo que era la ventaja. Ahora, en términos de colonia, Francia también tuvo una cantidad de colonias, todavía tiene una parte en Sudamérica, ¿verdad? La parte de la Guyana francesa. La mayoría de los países, obviamente, de África se independizaron, ¿verdad? Pero bueno, Marruecos también tuvo mucho tiempo una dominación francesa en cierta región. Argelia. Sí. Decime, ¿y Alemania cómo está? Alemania está como hoy. Scholz es el primer ministro, ¿verdad? Sí, vos sabés que yo en este momento no estoy siguiendo tanto la política. ¿Vos no estuviste ahora en Alemania? Estuve en Alemania, pero estuve menos tiempo en Alemania, más tiempo en Francia. Estuve visitando a mi hermana, entonces no estaba en el ánimo de tratar de entender, digamos, la política. Pero te digo, yo creo que la política energética de Alemania de los últimos 20 años no ha sido la más exitosa. Tienen una energía cara, ¿verdad? Eso le influye en su industria, ¿verdad? Que la hace un poco menos competitiva. Pero Alemania es un país muy industrializado, con gente muy productiva, ¿Se la extraña a la Merkel?
Y yo creo que sí, te digo, no tuve la oportunidad de hablar con mucha gente. Yo creo que ella fue, como toda política, tuvo sus grandes logros, ¿verdad? Y para mí también tuvo sus pequeños Waterloos. Uno de ellos fue, en mi opinión, ¿verdad? Que es lo que yo más conozco, la parte de la energía, su política energética obviamente no fue la apropiada en vista de lo que ocurrió, ¿verdad? En la guerra de Rusia y Ucrania. Ucrania. Y se siente eso de la guerra, la gente habla de eso, nadie habla de la guerra. Sí, caminando por la calle. Caminando por la calle no. Pero obviamente ya sí a puerta cerrada en temas más serios sí es preocupación de mucha gente. Está ahí al paso, digamos, a 1000 kilómetros. Claro. Decime, y volviendo a el monotema que sigue siendo acá y va a seguir siendo, la victoria de Trump en Estados Unidos. Viviste, seguís teniendo una casa allá, vos vas y venís, tenés familia allá. ¿Qué te parece la victoria de Trump y cómo vos la tomás como ciudadano raso, digamos, de Estados Unidos y del mundo? Porque... Mira, yo te digo, una cosa que lamento es que la sociedad está bastante dipolarizada, ¿verdad? Obviamente hay un segmento de le llamaríamos un poco de la izquierda, representado por el Partido Demócrata, no izquierda en el sentido de socialismo, ¿verdad? Y un sector más de la derecha, que es el que representa Trump dentro del Partido Republicano. Y para mí realmente fue yo diría un mal manejo. Obviamente la victoria de Trump es abrumadora, ¿verdad? No hay duda. Si uno ve vos seguiste eso, ¿verdad? Sí, lo seguí desde la distancia, porque vos sabés que yo soy más un técnico, me interesa mucho la parte de energía, sigo la política para entenderla, ¿verdad? Pero no soy un político ni tengo un interés así muy marcado, pero sí, obviamente lo sigo. Creo que Trump utilizó muy bien las debilidades de los demócratas. Obviamente la debilidad lo sabemos todos, ¿verdad? Que fue elegir un candidato que ya no estaba en óptimo y después a última hora descabalgarlo y poner otra candidata menos conocida, ¿verdad? Que no tuvo el tiempo suficiente como para desarrollar su campaña. Sí, no tuvo el tiempo suficiente, no tuvo la confianza, porque yo creo que en Estados Unidos, mi impresión de haber vivido tantos años, son los dos partidos tradicionales, tienen su grupo de gente, no sé si será el 35% del electorado de siempre vota democrático, el 30% republicano, y después hay una diferencia de un 20%, 25%, lo que sea, que es el péndulo, ¿verdad? Que depende del candidato, depende de la situación económica, y entonces una mala política de elección con una situación económica de alta inflación de los últimos años, lo que les perjudicó a los demócratas, y fue muy bien aprovechado por el Partido Republicano. Esa es mi visión así en síntesis, ¿verdad? A lo mejor un poco simplista, pero como te digo, tampoco soy un analista político. ¿Y con esta victoria de Trump se va a desarrollar aún más Estados Unidos? ¿Va a tener más fuerza en el mundo Estados Unidos? Si uno mira Wall Street como un indicador de la economía, definitivamente la gente piensa que este gobierno republicano le va a dar un empuje a la parte económica. Yo creo que hay una reacción, ¿verdad?, contra lo que un poco se entiende como globalismo, esta agenda 2030, ¿verdad? Cierto segmento de la sociedad americana creo que se vio negativamente impactada por ese globalismo y Trump representa un poco esa posición, ¿verdad? Y van a haber cambios, definitivamente van a haber cambios. ¿Qué tanto impacto van a tener esos cambios? No te lo puedo decir, ¿verdad? Elon Musk es un hombre muy fuerte, poderoso. Un empresario, yo la verdad que no conozco porque él está en la parte de la industria aeroespacial y en la parte de los autos eléctricos, algo que yo realmente no veo el gran beneficio que trae el auto eléctrico, excepto en ciertos nichos, ¿verdad?, que tienen su lugar.
Pero él se hizo muy rico, obviamente una persona extremadamente astuta para los negocios, ¿verdad? Pero no lo conozco así, no es el área en el cual yo he trabajado, ¿verdad? Así que no te podría opinar. Será posiblemente el responsable de la eficiencia gubernamental en el gobierno de Trump, sudafricano de origen, pero estadounidense y canadiense por adopción, Elon Musk, que apoyó monetariamente muy fuertemente a Trump en su campaña. En fin, eso por un lado. Pero mira que le tiraron con todo a este señor, lo querramos o no lo querramos, pero lo torturaron a Donald Trump a lo largo de todos estos últimos años, digamos, y más ahora en campaña. Una cosa impresionante. Y así todo, el señor salió airoso. No sé, y le balearon, casi lo matan. Sí, casi lo matan. O sea que tiene como un dios aparte este señor. Bueno, yo creo que es una persona extremadamente astuta, no se puede negar eso viendo los resultados, y es una persona que yo creo que tiene éxito en la confrontación. Él busca la confrontación y creo que es un una fortaleza que tiene, porque de esas confrontaciones él sale robustecido, ¿verdad? No sé, es mi visión como político. Así ¿verdad? mismo, un gran empresario y un gran negociador también, me parece. Bueno, no podemos dejar de mencionar lo que pasó y sigue pasando en Valencia, en España. Vos, desde tu mirada de geólogo, ¿qué realmente ocurrió ahí? Amén de todo esto de lo que se le acusa al actual presidente y autoridades españolas, digamos, pero ¿qué realmente pasó ahí? ¿Por qué se le fue de las manos esta historia a los valencianos y esa nueva Dana, que ahora dice que según esta información llega a Málaga? Dana es una tormenta, sería. Sí, es el acrónimo para una descripción de sistemas atmosféricos. Que son grandes lluvias, ¿verdad? Con viento. Sí, ¿verdad? no para de llover, sí. Y las inundaciones ahí vemos son dantescas, impresionantes. ¿Qué realmente pasó, Ricardo? Así sucintamente nomás, sucintamente ahí en Valencia. Como vos sabés, yo soy más que nada geólogo, no trato tanto, no conozco muchísimo menos de problemas atmosféricos, y estos son eventos atmosféricos, se forman y se desarrollan por procesos en la atmósfera, por arriba de la Tierra. Lo que sí se dice mucho es que, y se le atribuye a esto al calentamiento global, al cambio climático, y en eso yo no coincido. No coincido. Definitivamente estos tipos huracanes, uno los puede ver, están bien documentados en la cronología del Imperio Español, que recurrentemente en ciertos momentos, que son los mismos periodos, entre mayo y octubre, se generan grandes huracanes en la parte del Caribe. Este tipo de eventos del Mediterráneo también existieron por centurias realmente. Lo que yo sí te puedo decir es que hay una percepción que eso debe al cambio climático, y yo creo que no es así. Realmente lo que está pasando es que estos eventos, inclusive los huracanes, tienen muchísimo más impacto. ¿Por qué? Tienen mucho más impacto porque hay mucha mayor población, porque hay mucha mayor construcción. Y lo que pasa es cuando nosotros construimos, esto lo podemos ver acá en Asunción, te voy a hacer como análisis. Claro, que se talan árboles para hacer estaciones de servicio o supermercados. Pero la tala de árboles y de grandes bosques es importante, pero lo más importante es que se construyen en las zonas que son de los sistemas de drenaje naturales. Si vos ves, miremos Asunción y después pasemos acá, el famoso arroyo Mburicao. El arroyo Mburicao drenaba un gran área, ¿verdad?, que viene desde todo el sur de Asunción y va hasta el río Paraguay, que es la parte norte, la parte de la bahía. Y así la parte del arroyo, la parte de Lambaré también. Eran arroyos, cursos relativamente grandes, que por la población se construye, se le hace un pequeño canal
y nos sirve para desaguar la gran cantidad de agua que viene cuando vienen las grandes lluvias. Entonces lo que hicimos en las llanuras aluviales de los ríos y de los arroyos, pusimos una cantidad de construcción, taponamos una cantidad de zonas que eran llanuras de inundación de los sistemas. Que naturalmente y claro, entonces el agua no tiene dónde salir. Claro, entonces, llevar las aguas asfaltamos todas las calles. Antes llueven las lluvias y el agua empieza a percolar por la tierra. Hoy en día está todo cementado. Entonces el agua tiene que salir y eso es lo que generan las grandes. Esa es una de las razones, pero una de las principales, la gran construcción, el gran desarrollo de las ciudades que taponaron los sistemas normales de desagüe que tiene la naturaleza. Esos son los ríos y arroyos, son sistemas de transporte de las aguas que caen en el continente, ¿verdad? Y eso nosotros edificamos en todos lados. Claro. O sea, esa es una parte fundamental. Y allá también en Valencia, en España, ocurre la misma cosa. Sí, me imagino que sí. Yo nunca estuve en Valencia, pero en todos lados del mundo, vos ves, en Buenos Aires habían grandes inundaciones y uno miraba y habían taponado todos los arroyos. O no todos, pero una gran cantidad. Y entonces cuando realmente vienen las grandes lluvias, vos tenés un pequeño canal del arroyo. No tienen dónde no tienen dónde ir. Hacer cursar las aguas, o dónde llegar las aguas, o sea, pasar las aguas. Claro. Bueno, la nueva DANA llega a Málaga. Estos son los municipios donde la AEMET prevé que llueva más. AEMET es un servicio meteorológico ya de la zona de Valencia. En fin, pero esto llegó hasta esta convulsión llegó hasta Barcelona. Impresionante fue todo eso, y sigue estando todavía esa convulsionada, toda esa parte sur de España y qué sé yo, ¿verdad? Pero fue una cosa nunca vista. Es la primera vez que yo escucho, por lo menos con años de uso de razón, una cosa así allá en España. Fenómenos atmosféricos varían en intensidad, pero tienen patrones regulares. Aquel que estudia la naturaleza, el sistema de ríos, sabe que hay inundaciones de ríos anuales. El río Nilo, por ejemplo, tenía una inundación anual, ¿verdad? Y de eso se valían los agricultores para saber cuándo plantar, ¿verdad? Porque venía la inundación, traía limo muy fértil, depositaba en las márgenes del río, ahí se plantaba, y después viene la parte de la seca donde ellos cultivaban, ¿verdad? Recogían los cultivos y al año siguiente era el mismo proceso, ¿verdad? Y ayudaba muchísimo si uno lo entiende. ¿Qué pasó después? Que hay otras inundaciones que son de menor periodicidad, cada 10 a 20 años, que son de mayor tamaño, y hay otras que son más catastróficas, cada 100 o 200 años. Pero eso es parte de la naturaleza. Si uno estudia la evolución de un río en millones de años, se da cuenta que hay un patrón de grandes inundaciones. Y lo que estamos viendo ahora en nuestra vida es de repente una inundación que normalmente ocurre en el río cada 200 años, pero en nuestra vida corta de 70, 80 años, a lo mejor 2 generaciones no la pudimos experimentar. Pero si te vas a los anales históricos de hace 400 años, vas a encontrar que hubieron alguna de esas grandes inundaciones. Decime, y ocurren inundaciones en todas partes. El Sahara, por ejemplo, claro. El Sahara que siempre fue más seco que lengua de loro. Claro, ahora está húmedo y está todo mojado. En los últimos cientos, miles de años, en los últimos miles de años fue. Si vos te vas a 1 o 2 millones de años atrás, era ocupado por un grande lago. Yo no me acuerdo exactamente la periodicidad, los años que te estoy diciendo, pero te vas atrás en el pasado geológico de millones de años y esa era una zona totalmente cubierta por agua. Así que claro, el Sahara. El Sahara. Después se secó porque cambian. La constante de la naturaleza es el cambio. Te voy a decir un ejemplo. Hace 150 millones de años, América del Sur estaba unida en un gran continente que se llamaba Gondwana, a África. Empieza a... ¿Cómo se llamaba? Gondwana se llamaba. Es un nombre... Gondwana. Gondwana.
Todos los continentes estaban unidos. Empiezan por problemas de tectónica de placa, empiezan a separarse. Así se forma el Océano Atlántico. El Océano Atlántico no existía hace cientos. Entonces te das cuenta que ahí cambian las corrientes marinas, cambia toda la atmósfera, la constante. Y ahora nosotros tenemos el continente sudamericano que se está moviendo hacia el oeste, hacia el Pacífico, 1,5 centímetros por año. Entonces, eso es lo que creó los 2.000 kilómetros que separa, o 3.000 que separa Sudamérica de África. Y por ese cambio constante del movimiento de las placas, es una constante el cambio climático. Ahí está, exactamente, ahí están viendo. Eso fue hace más de 150 millones de años. ¿Sí? Fíjate, primero se separa el norte de si Norteamérica. Quiere decir que claro, si eso estaba así, no se hubiera hundido el Titanic. Exactamente, no hubiera existido. Mira, ahí ves cómo se separa América del Sur. Ahora vas a ver, si es que sigue, ¿verdad? Cómo desde el oeste viene la placa del Caribe, que es otra placa que forma, bueno, ahí se partió, ¿no? Pero es así, o sea, lo que la gente tiene que entender es que el cambio es constante. Hay un cambio por el hombre, pero ese cambio es muy inferior al gran cambio de la naturaleza por la formación y evolución de la misma Tierra. Qué notable. Pero hay poco conocimiento de cómo se comporta la Tierra, y la misma gente que hoy en día está con el cambio climático realmente tiene poco conocimiento de cómo funciona la Tierra, hasta el punto que le llaman al CO2, que es el anhídrido carbónico, que es la base de la vida. Así se forma la materia orgánica, como un contaminante y como energía no limpia. Una aberración realmente, pero es por falta de conocimiento. Hay poca ciencia en algunas de estas ideas que son ideologías no basadas en ciencia. ¿Y cómo vos llegaste a la verdad entonces? Yo no tengo la verdad, al contrario. Claro. Lo que pasa es que nosotros, como geólogos, y en una de mis especialidades, geología regional, era justamente entender cómo se forman las cuencas, qué pasa con los continentes, porque nosotros en estos procesos entendemos, y ahí no quiero aburrir, así se forman las cuencas del Atlántico, donde hay hoy grandes yacimientos en Brasil, por ejemplo, o en el norte de Sudamérica, se forman a través de esta separación de Sudamérica y África, y entonces en esas cuencas se produce una cantidad de petróleo. Por eso nosotros estudiamos los continentes para ver dónde se forman las cuencas y dónde podría haber petróleo. Ese era mi trabajo por 30 años. ¿Y ese continente que se hundió, cómo se llama? Atlántida. ¿Eso existió o no existió? Yo creo que eso fue una erupción del Santorini que realmente hizo hundir una gran parte de una isla, ¿verdad? Y en ese momento, esa historia creo que la cuenta Platón, ¿verdad? Está en la literatura. Se hundió una gran parte del continente, pero no a nivel de un continente. Se hundió una parte de tierra que representaba una isla grande. Esa es mi visión, ¿verdad? Conociendo cómo se comporta la Tierra. Bueno, con Ricardo Olivieri Guyari estamos acá charlando sobre lo que él sabe. Él sabe mucho. La Atlántida es una isla ficticia, dice, mencionada en las obras de Platón, como parte de una alegoría sobre la arrogancia de las naciones. Interesante. En la historia, la Atlántida se describe como un imperio naval que gobernaba todas las partes occidentales del mundo conocido, convirtiéndola en la contraimagen literaria del imperio Aqueménida. Después de un intento desafortunado de conquistar la antigua Atenas, la Atlántida cae en desgracia ante las deidades y se sumerge en el océano Atlántico. Dado que Platón describe a Atenas como parecida a su estado ideal en la República, la historia de la Atlántida pretende dar testimonio de la superioridad de su concepto de Estado. Es más o menos así. Pero habitaba
gente ahí, supuestamente. Sí, yo creo que era una civilización bastante desarrollada que con la erupción del Santorini desapareció, así como desapareció Pompeya, ¿verdad? ¿Y el Santorini dónde estaba? En la parte de Grecia. Es otro volcán del Mediterráneo, ¿verdad? Sí. Bueno, y algunos otros temas rápidamente, no sé si vamos a tener tiempo. Estos recursos minerales que tenemos acá, al parecer en Paraguay, como el litio, oro, minerales no metálicos, petrolíferos o gasíferos del Paraguay, aunque de petróleo ya hablamos bastante, dice Ricardo Livieres Guyari, pero hay mucha gente que todavía sostiene que lo de Bolivia, la guerra con Bolivia, fue a causa del petróleo y que el petróleo se quedó en el territorio de Bolivia y no en el nuestro. En fin, pero eso es definitivamente un mito. Es un mito. Un mito, definitivamente. Una suerte del Atlante, como a la Atlántida. Exactamente, es un mito, exactamente. Bueno, y esto, el litio, por ejemplo, porque ahora se encontró, creo que en Estados Unidos también, mucho litio. Sí, y yo creo, ya no soy parte, ¿verdad? No conozco, pero la empresa para la que trabajé, la ExxonMobil, está metida también en litio, porque obviamente es un elemento muy importante para las baterías, que en esta transición energética es muy importante, ¿verdad? O sea que ahí está Elon Musk, entonces. Y sí, él está en la parte de los automóviles, ¿verdad? Y ahí está Trump, entonces. Y seguramente, la verdad que esa parte no sé de qué arreglos comerciales tengan ellos, no creo que tengan arreglos comerciales. Pero acá, en lo nuestro, en nuestra geografía, el litio, ¿hay litio en Paraguay? Yo oí por declaraciones del viceministro que hay un grupo interesado en buscar litio en el Chaco y que creo que lo están haciendo, pero no conozco los detalles. Lo que yo conozco del litio, porque trabajé mucho en Bolivia también, es que en la región del Atacama, del Altiplano, en la parte noroeste de Argentina, en Jujuy, hay grandes salarios. Yo visité algunos de ellos, el salar de Coipasa, el salar de Uyuni. ¿Cómo se llama salari? Salar de Coipasa y salar de Uyuni son los que yo visité. Sí. Un yacimiento gigantesco de sales de litio. Eso en Bolivia. Eso en Bolivia. En el norte de Argentina también hay, en el noroeste, en el Atacama también. Esos son grandes yacimientos. Yo no sé cómo podrían competir los yacimientos paraguayos con ellos, pero tampoco conozco de lo que están buscando, así que no te puedo decir. Sí te puedo decir que escucho que hay gente interesada en buscar litio en Paraguay. La parte del oro se escucha que hay en Paso Yobay, ¿verdad? Pero yo realmente no tengo conocimiento de ello, no sé de qué cantidad hay, cómo se comercializa, ¿verdad? En general, Paraguay no tiene muchos yacimientos metálicos por la misma configuración de la superficie de nuestro territorio, que son dos cuencas grandes, la cuenca del Chaco y la cuenca del Paraná, que normalmente uno en zonas magmáticas o volcánicas es donde encuentra mayores yacimientos metálicos. Ahora tenemos yacimientos no metálicos, ¿verdad? Como grandes yacimientos de carbonatos, de caliza, que es lo que se utiliza mucho para fabricar cemento. Hay varias compañías, aparte de Vallemí, Secom, y varias otras, ¿verdad? Que conozco. Y en general son materiales de construcción y ese tipo. Pero yo creo que Paraguay nunca, por su misma configuración geológica, no va a ser jamás un gran, digamos, productor de metales. Las grandes zonas metalíferas están o en el escudo brasileño o en la parte de los Andes, de Chile, de Argentina, de Bolivia, de Perú, hasta Colombia, ¿verdad? Que son los grandes países mineros de América del Sur. Porque se asocia todo eso a las cordilleras. Claro, en esas cordilleras que se forman, donde hay muchos procesos volcánicos y plutónicos, que son procesos magmáticos, ahí están los grandes yacimientos metalíferos sobre todo, ¿verdad? Y nosotros no participamos de ninguna de ellas y tenemos muy poco de lo que es escudo. Escudos se llaman zonas muy antiguas donde hay rocas magmáticas, ¿verdad? En el norte de Paraguay un poco, en la parte de Villa Florida también hay una pequeña zona de rocas magmáticas antiguas, pero no tienen grandes yacimientos. Esa es mi visión, ¿verdad? Hasta que se demuestre lo contrario. Y yo trabajé bastante acá durante 3 años con una compañía
Anschutz, que estuvo en los años 70 acá y después eventualmente se fue porque no pudo hacer ninguno de esos yacimientos comerciales, ¿verdad? ¿Alemana era? No, él es alemán, pero era una compañía americana. Era de origen alemán, pero ya americano, ¿verdad? Una compañía petrolera y minera interesante. Decime, las fuentes de energía, porque vamos a ir redondeando ya, pero las fuentes de energía que necesitamos nosotros generar energía. Sin duda alguna. Amén de nuestros ríos, nuestras cosas, que tampoco los cuidamos o no estamos detrás de nuestros intereses en el sentido del beneficio que podemos sacar, porque tenemos que poner mucho más esfuerzo, y yo veo que eso no sé, yo veo a la distancia, no quiero que me tomen a mal, pero creo que se debe de trabajar mucho más intensamente en ese aspecto. ¿Cuáles serían las fuentes de energía con las que cuenta nuestro país? Bueno, la verdad que Paraguay en el sentido de energía es un poco bendito por Dios. Tenemos los grandes ríos, sobre todo el río Paraná, ¿verdad? Y algunos de sus afluentes en los cuales se puede producir muchísimo, y de hecho se está produciendo con Acaraí, sobre todo con Itaipú y Yacyretá, ¿verdad? Y habría potencial para incrementarlo un poco. No sé si se puede hacer Corpus, yo no soy un experto en eso, pero obviamente sí conozco mucho del río y de energía hidráulica, ¿verdad? Y eso es el gran potencial que tuvo Paraguay, que se desarrolló muy bien y que se lo puede seguir desarrollando. Después tenemos la otra parte, que es un suelo muy fértil, ¿verdad? Con muchas lluvias, entonces la parte de biomasa, que de hecho es muy importante. Biomasa es realmente, como lo dice el nombre, ¿verdad? Árboles, quemar madera, ¿verdad? Eso también se está desarrollando y es una fuente principal. Después tenemos la energía en ciertos lugares, la energía solar, que sobre todo en zonas remotas del Chaco, en las estancias la están utilizando. Yo creo que esas son las tres grandes fuentes, ¿verdad? Porque energía eólica no tenemos, energía geotermal muy difícilmente, podría haber algo en la zona del este, sobre todo Alto Paraná, pero no conozco bien. Y después el resto sería buscar energía fósil, que es la parte de hidrocarburos. Yo creo que sí tenemos un potencial. Todo lo que se hizo hasta ahora no fue exitoso en el sentido que no se lo pudo hacer comercial, pero fue exitoso desde el punto de vista que se demuestra que hay un sistema de hidrocarburos, que se generaron hidrocarburos, y hay que ver cómo se lo puede hacer comercial. Yo soy un convencido que tendríamos que probar lo que yo hice mucho en Argentina, en Neuquén, en el no convencional, que es buscar a través del fracking, ¿verdad? ¿Qué es eso? Son unas rocas ahí. Claro, el fracking realmente es un proceso donde cuando la roca está saturada de petróleo pero no produce porque no tiene permeabilidad es la capacidad que tienen las rocas de dejar pasar los fluidos, y si la permeabilidad es baja, no fluyen los fluidos a través de la roca, entonces se le hace el fracking, que es crear fracturas dentro de las rocas con un sistema muy poco dañino para la naturaleza, a pesar que hay gente, detractores que no conocen, ¿verdad? Y que lo dicen, pero entonces darle una permeabilidad secundaria y así hacer que la producción sea comercial. Porque lo que se demostró en Paraguay es que existen... Eso hicieron y hacen allá en Neuquén. En Neuquén, claro. En Neuquén la roca estaba muy saturada de hidrocarburos, pero la producción era bajísima, no comercial, por la baja permeabilidad. Entonces, al darle una permeabilidad secundaria, se consigue hacerlo económico y muy económico. Y yo creo que eso tendríamos que probar en Paraguay, pero hasta ahora, ¿verdad? No lo hemos podido hacer porque es muy costosa toda esa operación, no tenemos técnicos, no tenemos infraestructura. Pero yo un poco estoy en esa idea de tratar de promover esto, ¿verdad? Una cosa muy difícil, no es fácil de hacer, se necesita mucho capital, se necesita mucha técnica y conocimiento, pero lo hicimos en otros lados del mundo. ¿Paraguay tiene petróleo o no? Y eso es lo que más o menos te dije. No tiene petróleo comercial, pero sí las perforaciones demostraron que ciertos segmentos están saturados de hidrocarburos. Si lo podemos hacer comercial, es otro proceso, un problema de ingeniería. Eso que estás diciendo. Eso es lo que yo estoy diciendo, que tendríamos que probar con el fracking. No es fácil,
porque es muy compleja la situación. Eso tendríamos que hacer un programa para hablar sobre el tema, ¿verdad? Quiénes tienen las áreas, cómo maneja el ministerio, ¿verdad? Se podría traer a compañías que tengan el capital para hacerlo, y no es fácil, porque en este momento la industria petrolera a nivel mundial está bajo ataque en el sentido que existe una transición energética que postulan algunos, que es tratar de no producir más energía a través de los hidrocarburos. Yo creo que con Trump en ese sentido sí va a venir un cambio, porque él tiene en el sentido energético, para mí tiene una visión muy clara que en este momento nuestra civilización y por los próximos 50 años no puede prescindir de los hidrocarburos. No puede prescindir. Imposible. Si vos ves lo que pasó en Alemania, que gastaron 500.000 millones de dólares para tratar de producir más que nada energía renovable, y lo que hicieron aumentar entre el 10 al 20%, creo que el 80% de la matriz es todavía petróleo. A pesar de todo lo que es, a eso me refería la política de Merkel, que no fue tan exitosa, ¿verdad? En la política energética me refiero. Bueno, y Brasil está desarrollándose en ese aspecto. Sí, Brasil, muy bien, Brasil en todo sentido, ¿verdad? Yo, más que nada, siempre hablo sobre lo que conozco, y es la parte de energía, cómo desarrollaron sus grandes yacimientos en las cuencas atlánticas, que son las que se formaron después de la separación de Sudamérica y África, y tienen profesionales muy competentes, trabajan muy bien, tienen un organismo que es la Agencia Nacional de Petróleo, no me acuerdo el acrónimo, y tienen buenas compañías técnicas como Petrobras, ¿verdad? Que tienen gente muy capacitada, ¿verdad? Sí, Brasil desde el punto de vista energético y la parte de hidrocarburos lo manejó muy bien. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. Y que, digamos, porque vos sos muy inquieto y siempre estás mirando lejos, ¿qué planes tenés profesionalmente, digamos? ¿O te vas a, qué sé yo, tirar a una hamaca a descansar ya después de todos los años de trabajo? No, a tirarme a una hamaca no, pero ciertamente tampoco quiero seguir en el ritmo de una compañía como una Exxon, donde uno realmente está trabajando 12, 14 horas por día sin parar, es una máquina eso. Estoy mucho más relajado, tengo siempre un interés por la parte energética, sobre todo tratar de contribuir un poco en Paraguay, ¿verdad? A pesar que en este momento no existe casi actividad, ¿verdad? Justamente por la falta de recursos. Y estoy también en la parte inmobiliaria. Como sabes, estoy muy ocupado en Areguá, tratando de mejorar Areguá, ¿verdad? Hacer de Areguá una ciudad linda, queremos hacer un barrio lindo ahí. Estoy en la parte inmobiliaria. ¿Con quiénes te estás moviendo ahí? Realmente es más a nivel de nuestros hermanos, pero mucho con mis primos limpiando. Vos sabés que mejorando un barrio, todos nuestros primos colaboran. Queremos hacer una urbanización linda, una parte que era una quinta de nuestra abuela, ¿verdad? Así, ideas divertidas. Lo bueno de haber trabajado muchos años en una compañía como la Exxon es que te da muy buena jubilación. Claro. Muy buena jubilación. Uno no se tiene que preocupar de ganarse el pan del siguiente día. O sea que tenés bastante. Estoy cómodo. O sea, los colchones están bastante llenos. No sé si muy llenos, pero están cómodos. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias, Ricardo Olivieres Guyari, pero te seguirán llamando de todas partes también, a nivel consulta, ese tipo de cosas. Vos sabés que cuando me retiré... Creo que se haya cortado la comunicación. Cuando me retiré, con la Exxon obviamente uno se retira, pero cuando me retiraba de la Exxon me ofrecieron una posición en una compañía, ¿verdad? Pero era para seguir trabajando en la Argentina, y después de evaluarlo bien decidí que no quiero seguir a ese ritmo, porque es un ritmo realmente muy, digamos, duro mismo para el organismo, porque cuando uno perfora, cuando uno está en la actividad petrolera, estás realmente conectado 24 horas por día, porque cualquier incidente en una perforación, en nuestras actividades pueden ser de tamaño gigantesco, entonces uno nunca se puede desconectar. Y ese nivel de vida, digamos, de estrés, uno ya no lo quiere tener. Así, ¿y eso le respondiste a Alberto Fernández? No, Alberto Fernández nunca me habló, no lo conozco. No. Bueno, yo soy un enamorado de la economía de mercado. De Cristina. Sí, seguro. Bueno, ¿y cómo está Milei según vos ahora, che? Rápidamente, así someramente nomás.
a la distancia. Yo comparto varias de sus filosofías, ¿verdad? No con todas, ¿verdad? Pero estoy yo expectante tratando de seguir un poco para ver que tenga éxito. Por lo menos algunas de sus políticas tienen la de libre mercado, que la Argentina se abra, que la industria energética argentina deje de tener esos controles y esos subsidios, que realmente sea una economía de mercado, ¿verdad? Eso deseo que le pase. Porque ¿Vos crees que la Argentina va a repuntar sí, y en brevemente? Si es que logran implementar esas políticas, que otros ya fracasaron, ¿verdad? Como sabes, no voy a decir nombres, pero presidentes anteriores, ¿verdad? Que estuvieron en medio de gobiernos peronistas o kirchneristas, han fracasado, ¿verdad? Si estos se imponen, yo creo que sí. Argentina tiene muy buena gente, tiene muy buenos recursos, pero tiene un terrible sistema político. Que tiene que ser mejorado. Que tiene que ser mejorado. Bueno, y On My Own. Gracias, Ricardo.